Hola amigos, nos alegra veros en el canal. Aquí os esperan historias reales, sorpresas inesperadas y un mar de emociones. Poneos cómodos, preparad un té o un café y disfrutad. Que tengáis un buen visionado. Elvira siempre se había considerado una mujer corriente. No era una belleza de portada de revista, pero tampoco un patito feo. Simplemente, normal. Cabello rubio hasta los hombros, ojos grises. Una figura cuidada que se esforzaba por mantener a pesar de sus 38 años y sus 2 hijos. 15 años de matrimonio le habían enseñado mucho. A cocinar como le gustaba a Héctor, a planchar sus camisas con almidón, a sonreír a los invitados y a callar cuando quería gritar. Aquella mañana se despertó con un mal presentimiento. Fuera lloviznaba, una lluvia gris y melancólica que parecía presagiar una desgracia. Héctor se había ido de viaje de negocios hacía 3 días, pero la noche anterior le había enviado un mensaje. Vuelvo antes, estaré en casa por la tarde. Elvira se había alegrado, había comprado comida, preparado su plato favorito, solomillo al Pedro Ximénez, e incluso se había puesto aquel vestido que él una vez llamó sexy. Los niños estaban con su madre pasando el fin de semana. El momento ideal para devolver a su matrimonio una pizca de ese romanticismo que se había disuelto en los años de rutina. Pero Héctor no volvió. Su teléfono estaba fuera de cobertura, y Elvira pasó la noche debatiéndose entre la ansiedad y el resentimiento. Por la mañana, decidió actuar. Tenía una llave de su oficina, un pequeño local que alquilaba para su empresa de construcción. Quizás se quedó allí trabajando con los papeles, intentaba convencerse mientras se ponía unos vaqueros y una chaqueta. La oficina estaba en un viejo edificio de ladrillo en las afueras de un polígono industrial de Valencia. Elvira subió por la escalera que crujía hasta el segundo piso, metió la llave en la cerradura y se quedó helada. Desde dentro llegaban sonidos. Risas, una voz de mujer, algo más. El corazón le latía desbocado y las manos le temblaban tanto que apenas pudo girar la llave. Lo que vio le quemó algo en el alma para siempre. En el sofá que Héctor había comprado para los clientes, estaba su marido. Y no estaba solo. Una mujer pelirroja de unos 20 y tantos, vestida solo con ropa interior, estaba sentada en su regazo, besándole el cuello. Héctor se reía, con las manos enredadas en el pelo de ella, disfrutando claramente del momento. El tiempo se detuvo. Elvira permaneció en el umbral, incapaz de respirar, incapaz de gritar. Fue su silencio lo que la delató. Héctor se giró y su rostro se desfiguró, no de vergüenza o arrepentimiento, sino de pura rabia. ¿Qué demonios haces aquí?, rugió, apartando a la mujer de un empujón y poniéndose en pie de un salto. Elvira abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Vio cómo la pelirroja se ponía el vestido a toda prisa, cómo Héctor se subía los pantalones, cómo su cara se congestionaba de ira. «Tú, dijiste que volverías», balbuceó, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. «¿Me estabas espiando?», dio un paso hacia ella, y Elvira retrocedió instintivamente. «¿Quién te crees que eres para espiarme?». Sus palabras no tenían lógica, pero Héctor estaba fuera de sí por la furia, por el miedo a ser descubierto, por el alcohol que ella ahora podía oler en el aire. La agarró del pelo con tal brusquedad que Elvira gritó de dolor. «Héctor, suéltame». Intentó soltarse de sus dedos, pero él la arrastraba hacia la escalera, sin escuchar sus súplicas. «Lárgate», gritaba mientras bajaba, arrastrándola tras él. «Lárgate de mi vida, pedazo de inútil». La pelirroja se asomó al pasillo, pero se escondió de inmediato, sin ninguna intención de intervenir. Elvira tropezaba en los escalones, sintiendo cómo el cuero cabelludo le ardía. Abajo, junto a la salida, Héctor la empujó con tanta fuerza que salió despedida a la calle y cayó sobre el asfalto mojado, raspándose las palmas de las manos. «Y no vuelvas», le espetó como colofón, cerrando la puerta de un portazo. Elvira yacía bajo la lluvia, sintiendo cómo el agua fría se mezclaba con las lágrimas calientes en su rostro. El dolor físico no era nada comparado con el dolor del alma. 15 años, 2 hijos. Todo se había derrumbado en un instante. No recordaba cómo llegó a casa. Como en una nebulosa, cogió un autobús, bajó en su parada, subió los 4 pisos hasta su puerta. Solo cuando vio su reflejo en el espejo del recibidor, la realidad la golpeó con una nueva fuerza. El pelo mojado, las palmas de las manos ensangrentadas, la suciedad en los vaqueros. Pero lo peor eran sus ojos, vacíos, apagados, como si le hubieran robado el alma. Estaba de pie en medio del piso que ella y Héctor habían comprado 10 años atrás. Cada rincón guardaba un recuerdo. Ahí estaba el papel pintado que habían puesto juntos. Esa era la marca en el parqué de la bicicleta de Marcos. Aquella, la foto de su boda en la pared. De repente, todo le pareció falso, irreal, como el decorado de una obra de teatro que había terminado hacía mucho tiempo. El teléfono vibró.
Elvira miró la pantalla por inercia. Un mensaje de Héctor. Recoge tus cosas mañana y deja las llaves. A los niños les dirás que fue culpa tuya. ¿Culpa suya? ¿Culpa suya que él la engañara? ¿Que ella se hubiera atrevido a pillarlo? Una rabia ardiente y corrosiva se encendió en su interior. Lanzó el teléfono al sofá y fue al baño. Se lavó la suciedad, se curó las heridas, se cambió de ropa. Con cada movimiento, algo dentro de ella cambiaba, se endurecía, transformando las lágrimas en acero. ¿Crees que puedes desecharme como si fuera basura?, pensaba mientras se miraba en el espejo. ¿Crees que voy a llorar y a suplicarte que vuelvas? Te equivocas, Héctor, te equivocas de medio a medio. Al atardecer, ya estaba sentada a la mesa con una libreta y un bolígrafo. Elvira nunca se había considerado una persona vengativa, pero algo se había roto en su alma. Durante 15 años había sido una esposa ejemplar, una madre, la guardiana del hogar. Había sacrificado su carrera, sus amigos, sus sueños por esa familia. ¿Y qué había recibido a cambio? Humillación, dolor y una patada en el culo. Lo primero que hizo fue llamar a su amiga Pilar, la única persona en la que podía confiar. Pilar era abogada y siempre le había dicho que si algún día decidía divorciarse, ella le ayudaría a dejar a Héctor sin un céntimo. Pilar, necesito tu ayuda. La voz de Elvira era tranquila, incluso fría. Ayuda de verdad. Una hora después, Pilar estaba sentada en su cocina, escuchando atentamente el relato de lo ocurrido. Su rostro se ensombrecía con cada palabra. Ese cabrón. Resopló al final. Elvira, tienes que destruirlo. Jurídica, financiera y moralmente. Tenemos todas las cartas a nuestro favor. ¿Qué cartas?, preguntó Elvira, agotada. Él tiene su empresa, contactos, dinero. ¿Y yo qué tengo? Llevo 15 años en casa cuidando de los niños. Pilar sonrió, y en sus ojos brilló una chispa depredadora. Precisamente por eso tienes las de ganar. Primero, los niños. Un juez siempre se pone del lado de la madre. Segundo, no has trabajado, así que tienes derecho a una pensión compensatoria y a la mitad de todos los bienes gananciales. Y tercero, se inclinó hacia ella. Sé algunas cosas sobre los chanchullos de Héctor. ¿Recuerdas que hace un año me pidió que le echara un vistazo a unos contratos? Había unas tramas muy interesantes con los impuestos, muy grises, por no decir negras. Elvira sintió que algo hacía clic en su interior. La venganza es un plato que se sirve frío, y ella iba a prepararlo con esmero, metódicamente, sin prisas. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Para empezar, reúne documentos. Todo lo que tenga que ver con su negocio, cuentas, propiedades. ¿Tienes acceso a su ordenador de casa? Sí. Cree que no sé sus contraseñas, pero le he visto introducirlas. Perfecto. Cópialo todo a un pendrive. Me interesan especialmente los contratos, los documentos financieros, los correos. Luego, ve al banco y averigua el estado de todas vuestras cuentas. Pide extractos. Y lo más importante, ni una palabra a él sobre tus planes. Que piense que estás destrozada. Elvira asintió. El plan empezaba a tomar forma, y con cada minuto que pasaba sentía que volvía a la vida. No como una víctima, sino como una cazadora. Los siguientes 3 días, Elvira se sumió en una actividad febril que habría sorprendido a cualquiera que la conociera como la esposa tranquila y sumisa. Copió metódicamente los archivos del ordenador de Héctor, fotografió los documentos de su caja fuerte, cuyo código había visto por casualidad hacía 2 años, pero nunca había usado. Cada papel, cada contrato, cada recibo, lo escaneaba y se lo enviaba a Pilar. Héctor no sospechaba nada. La llamaba una vez al día, con un tono frío y distante, exigiéndole que desalojara el piso. Elvira aceptaba sumisamente, pidiéndole un poco más de tiempo para recoger sus cosas y preparar a los niños. Su voz sonaba tan lastimera y rota que Héctor se tranquilizó, convencido de que su mujer se había rendido sin luchar. «¡Qué idiota eres!», pensaba Elvira mientras escuchaba su tono arrogante. Cada palabra hiriente no hacía más que fortalecer su determinación. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían agotado aquel día bajo la lluvia, cuando él la arrastró del pelo. Ahora solo quedaba en ella un frío y calculado deseo de justicia. El miércoles por la noche, Pilar fue a verla con una enorme carpeta de documentos y una botella de vino. Se sentaron en la cocina, y la abogada extendió los papeles sobre la mesa como si fueran cartas de una baraja. Elvira, lo que he encontrado es una mina de oro, empezó Pilar, con los ojos brillantes de excitación. Tu maridito no es solo un adúltero, también es un estafador. Mira, aquí tienes un contrato para la construcción de un centro comercial. La suma es de 5 millones de euros. De ellos, recibió 3 millones por adelantado. Pero lo interesante es que en los documentos para Hacienda solo figuran 2 millones.
El otro millón se quedó en sus bolsillos. Es decir, está evadiendo impuestos. Elvira sintió que se le aceleraba el pulso. No solo los evade, eso es un delito contra la hacienda pública. Además, mira esto. Pilar sacó otro documento. Pidió un préstamo al banco para desarrollar su negocio, poniendo como aval vuestro piso, el mismo donde vivís. ¿Firmaste tú el consentimiento para la hipoteca? Elvira negó con la cabeza. Jamás. Lo recordaría. Exacto. Y aquí está tu firma. Mira, es una falsificación, y bastante torpe. Eso es otro delito. Estafa y falsificación de documentos. Elvira cogió el papel con manos temblorosas. Efectivamente, la firma se parecía a la suya, pero sabía con certeza que nunca había firmado algo así. Héctor había arriesgado su hogar, el techo de sus hijos, sin siquiera preguntarle. Y todo ese tiempo ella había creído que él cuidaba de la familia, que trabajaba por ellos. ¿Cuánto le debe al banco?, preguntó en voz baja. 800.000 euros, y ya lleva 2 meses de retraso. El banco pronto iniciará el procedimiento de ejecución hipotecaria. ¿Es que se ha gastado todo el dinero en esa pelirroja? Pilar se encogió de hombros. Quizás, o tiene un agujero en el negocio, o ambas cosas. La cuestión es que está en la ruina, Elvira. Su empresa pende de un hilo. Un par de meses más y entrará en bancarrota. Y mientras tanto, yo puedo rematarlo, concluyó Elvira. Las palabras sonaron duras, pero no sintió ni una pizca de remordimiento. Exacto. Esto es lo que haremos. Mañana presentas la demanda de divorcio. Pides la mitad de los bienes, la pensión de alimentos para los niños y una pensión compensatoria para ti hasta que encuentres trabajo. Eso es lo estándar. Pero aquí empieza lo interesante. Pilar bebió un sorbo de vino y continuó. Al mismo tiempo, presentamos una denuncia en la policía por la falsificación de tu firma. Cuando empiece la investigación, saldrá a la luz toda su contabilidad B. Hacienda le hará una inspección. El banco se enterará de que el contrato de hipoteca es nulo y bloqueará todas sus operaciones. Su negocio se paralizará. Pero entonces el banco tampoco podrá quitarnos el piso, ¿verdad?, preguntó Elvira. No podrá, porque el contrato es nulo. El piso seguirá siendo tuyo, o mejor dicho, tuyo y de los niños. Y Héctor se quedará sin dinero, sin negocio y con una causa penal pendiente. Elvira se recostó en la silla, asimilando la información. Era cruel, despiadado. ¿Pero acaso no se lo merecía? La había traicionado, humillado, la había echado a la calle como a un perro. Había arriesgado el futuro de sus hijos por sus chanchullos y sus amantes. Mentía, robaba, engañaba y creía que saldría impune. ¿Y esa mujer, la pelirroja?, preguntó de repente Elvira. ¿Podemos usarla de alguna manera? Pilar sonrió con picardía. Oh, justo quería hablarte de eso. He estado investigando. Se llama Coral. Tiene 26 años. Trabaja como gestora en la oficina de Héctor. Pero lo más jugoso es que está casada. Y su marido, resulta que es Arturo Vargas, un importante proveedor de materiales de construcción. Tiene un contrato con la empresa de Héctor de 300.000 euros. ¿Qué crees que pasará si su maridito se entera de que su mujer tiene un lío con su socio? Elvira sintió que una sonrisa asomaba a sus labios, la primera en aquellos días terribles. Romperá el contrato. No solo lo romperá, montará un escándalo que se extenderá por todo su círculo empresarial. La reputación de Héctor quedará destrozada. Nadie querrá trabajar con él. ¿Cómo se lo diremos? Anónimamente. Fotos, mensajes. Tienes acceso al teléfono de Héctor, ¿verdad? Elvira se quedó pensativa. El teléfono de Héctor siempre estaba bloqueado con un PIN, pero ella lo conocía, la fecha de nacimiento de su madre. Era tan arrogante que ni se había molestado en cambiarlo. Sí asintió. Entonces, el viernes, cuando esté en la ducha o durmiendo, copia toda su conversación con Coral. Estoy segura de que encontrarás algo interesante. Fotos, confesiones, planes de futuro. Todo eso se lo enviarás al marido de Coral. Que se las arreglen entre ellos. El plan era diabólicamente bueno. Elvira sentía crecer en su interior una oscura satisfacción. Nunca había sido una persona cruel. Pero Héctor había despertado en ella algo nuevo, una sed de justicia que no conocía la piedad. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Mañana mismo. Ya he preparado la demanda. Solo tienes que firmar. Para el lunes, Héctor recibirá la citación judicial, y para el miércoles, la visita de la policía por la falsificación de documentos. Elvira cogió el bolígrafo y firmó los papeles sin que le temblara el pulso. Con cada letra de su nombre, sentía que se liberaba de las cadenas de su vida pasada. La sumisa y paciente Elvira había muerto bajo aquella lluvia. Había nacido otra mujer, fuerte, decidida, dispuesta a luchar. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo, terminando su copa de vino.
Él cree que le suplicaré que vuelva, que no puedo vivir sin él. Y vas a demostrarle que no solo puedes vivir, dijo Pilar con firmeza, sino que vas a ganar. El viernes por la noche, Elvira volvió al piso antes de lo habitual. Héctor estaba sentado en el sofá con una cerveza, absorto en su móvil. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. ¿Todavía aquí?, masculló. Creía que ya te habías ido. Estoy recogiendo las últimas cosas, respondió Elvira en voz baja, dirigiéndose al dormitorio. Su voz sonaba tan sumisa, tan cansada, que Héctor soltó un gruñido de satisfacción. Estaba convencido de su victoria, seguro de que la había quebrado por completo. Esa confianza era su mayor error. Elvira cerró la puerta del dormitorio y sacó un pequeño pendrive de su bolso. Las manos le temblaban ligeramente, no de miedo, sino de emoción. Encendió su portátil y esperó. Normalmente, después de 2 cervezas, Héctor iba al baño durante unos 20 minutos. Siempre era así. Su organismo funcionaba como un reloj. El tiempo pasaba agónicamente lento. Elvira oía cómo cambiaba de canal en la televisión, cómo abría otra botella, cómo murmuraba algo para sí. Finalmente, se oyeron pasos hacia el baño y el chasquido de la cerradura. Elvira salió sigilosamente del dormitorio. El teléfono de Héctor estaba sobre la mesa de centro. La pantalla estaba encendida. Ni siquiera lo había bloqueado. Agarró el dispositivo y volvió corriendo a su cuarto. Sus dedos volaron por la pantalla. Aplicación de mensajería, el chat con Coral, exportar conversación al correo electrónico. 2 minutos, y toda su correspondencia de los últimos 6 meses estaba en su poder. Pero eso no era suficiente. Elvira abrió la galería. Lo que vio la hizo apretar los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Decenas, cientos de fotos de Coral, en lencería, desnuda, en poses provocativas. Selfies de los dos juntos en restaurantes, hoteles, en aquel mismo piso que Héctor alquilaba supuestamente como oficina. En una foto, Coral llevaba el mismo collar que Héctor le había regalado a Elvira por su aniversario. «Regalo de mi amor», decía el pie de foto. Las lágrimas de rabia le nublaron la vista, pero Elvira se obligó a continuar. Se envió todas las fotos a su correo, borró el rastro del envío del historial y volvió a dejar el teléfono en su sitio. El agua de la ducha seguía corriendo. El momento perfecto. De vuelta en el dormitorio, abrió los archivos. La correspondencia era aún peor que las fotos. Héctor le escribía a Coral cosas que nunca le había dicho a Elvira. Ternezas, cumplidos, promesas. «Pronto me desharé de esta muermo y podremos estar juntos», había escrito hacía un mes. «Ni se imagina que hace tiempo que ya no siento nada. La aguanto solo por los niños», decía otro mensaje. «Eres lo mejor que me ha pasado. Contigo me siento vivo». Cada palabra era un cuchillo en el corazón, pero Elvira no se permitió derrumbarse. Copiaba, guardaba, archivaba. Aquello era un arma, y sabía cómo usarla. Cuando Héctor salió del baño, Elvira ya estaba sentada en la cama con aire ausente, hojeando una revista. Él se asomó al dormitorio. «Mañana quiero que te vayas. Definitivamente». «De acuerdo», asintió ella sumisamente. Héctor parpadeó, sorprendido. Parecía esperar resistencia, pero no dijo nada y se fue. Elvira lo oyó dejarse caer de nuevo en el sofá y poner el fútbol. Una noche de viernes normal y corriente, solo que para él era la última noche tranquila en los próximos meses. A la mañana siguiente, Elvira se fue de verdad. Alquiló un pequeño apartamento en la otra punta de la ciudad y recogió a los niños de casa de su madre. Marcos tenía 14 años, Carla, 10. Notaron que algo iba mal, pero Elvira prefirió no explicarles nada todavía. «Papá está muy ocupado con el trabajo. Viviremos un tiempo separados», dijo. Los niños asintieron, sin hacer más preguntas. El lunes por la mañana, un mensajero le entregó a Héctor un sobre con la demanda de divorcio. Elvira se lo imaginó rasgando el sobre, leyendo las exigencias. Divorcio, reparto de bienes, una pensión de alimentos para 2 hijos de uno, 500 euros al mes, más una pensión compensatoria para ella hasta que encontrara trabajo, lo que significaba como mínimo otros 800 euros. El teléfono empezó a sonar sin parar 1 hora después. Héctor llamaba como un loco, pero Elvira no contestó. Que se consumiera, que sintiera lo que era ser ignorado. Por la tarde llegó un mensaje. «Te has pasado de lista. ¿Crees que te voy a mantener? Ponte a trabajar, parásita». Elvira sonrió y envió una respuesta corta. «Nos vemos en el juzgado». Pero eso era solo el principio. El miércoles por la mañana, a las 9 en punto, un coche de la Policía Nacional aparcó frente a la oficina de Héctor. 2 agentes y un inspector. Tenían una orden para incautar documentos por un presunto delito de falsificación de la firma de su cónyuge en un contrato de hipoteca con el banco. Pilar le envió un SMS a Elvira.
Ha empezado. Está gritando en plena calle que es un error. La policía se ha llevado toda su caja fuerte con los documentos. Elvira estaba sentada en una cafetería frente a la oficina, observando la escena. Héctor, efectivamente, gritaba, gesticulaba, intentaba explicar algo a los policías, pero ellos se mostraron inflexibles. El procedimiento es el procedimiento. Todos los documentos de la empresa fueron precintados e incautados para su examen. Héctor no esperaba que todo se derrumbara tan rápido. La investigación policial desencadenó una reacción en cadena. El banco, al enterarse de la posible falsificación de documentos, congeló inmediatamente todas las cuentas de la empresa hasta que se aclararan los hechos. Sin acceso al dinero, las obras se detuvieron. Los trabajadores exigían sus salarios, los proveedores el pago de los materiales, y Héctor no tenía ni un céntimo. Elvira observaba todo desde la distancia, recibiendo informes de Pilar. Cada noticia le producía una sombría satisfacción, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba el golpe de gracia, el que lo rompería definitivamente. El jueves por la noche, se sentó frente al portátil y abrió la correspondencia de Héctor y Coral. La releyó, eligió los mensajes más comprometedores, las fotos más explícitas, luego, creó una cuenta de correo anónima y empezó a buscar información sobre el marido de Coral. Se llamaba Arturo Vargas, y encontrar sus datos de contacto fue más fácil de lo que pensaba. Tenía un perfil en redes sociales, la página web de su empresa, con su correo electrónico profesional. Un empresario de éxito de unos 40 años, con los pies en la tierra. En las fotos se veía a un hombre imponente, de mirada dura. No era el tipo de persona que pasaría por alto una infidelidad. Elvira respiró hondo y empezó a redactar el correo. Corto, al grano, sin emociones innecesarias. Asunto. Información importante sobre su socio Héctor Morales. Estimado señor Vargas, su esposa Coral le está siendo infiel con su socio Héctor Morales. Adjunto pruebas. Atentamente, alguien que cree que usted merece saber la verdad. Adjuntó al correo una decena de fotos y capturas de pantalla de la conversación, donde Coral y Héctor hablaban de sus encuentros y compartían detalles íntimos. Especialmente revelador era un mensaje donde Héctor escribía: «Tu marido es un viejo idiota. Ni se imagina que me acuesto con su mujer en el piso que alquilé con su propio dinero». Era el mismo local donde Elvira los había encontrado. Héctor lo había alquilado supuestamente para ampliar la oficina, pero lo usaba para sus citas con su amante. El dedo se detuvo sobre el botón enviar. Era el punto de no retorno. Después de esto, empezaría una guerra de verdad, y no solo saldrían perjudicados Héctor y Coral, sino también su marido, quizás incluso sus familias. Pero ellos eligieron este camino, pensó Elvira. No pensaron en las consecuencias cuando nos traicionaron. Pulsó el botón. El correo se envió a las 10 de la noche. Elvira se acostó, pero no pudo dormir, repasando mentalmente los posibles escenarios. ¿Qué haría Arturo al ver esas fotos? ¿Montaría un escándalo? ¿Se divorciaría? ¿Rompería el contrato con Héctor? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. A las 6 de la mañana, Pilar le envió un mensaje. Mira las noticias. Tema candente. Elvira cogió el teléfono y abrió un portal de noticias local. El titular principal hizo que su corazón se acelerara. Escándalo en el sector de la construcción. El conocido proveedor de materiales Arturo Vargas demanda a una constructora por estafa y violación de la ética profesional. El artículo estaba lleno de detalles. Vargas declaraba públicamente que su socio, Héctor Morales, no solo había incumplido las condiciones del contrato, sino que también había violado gravemente las normas de la decencia en las relaciones personales. Aunque Arturo no reveló detalles íntimos, la insinuación era más que clara. Exigía la rescisión del contrato, la devolución de un anticipo de 150.000 euros y una indemnización por daños morales. Pero lo más interesante estaba en los comentarios bajo la noticia. Alguien conocido de Vargas había escrito: «He oído que su mujer se liaba con ese Morales. La culpa es suya por no ver venir a la víbora». Otro añadió: «Vargas es un tío legal. Me da pena por él». Morales siempre ha sido un impresentable. La reputación de Héctor se despeñaba, y en su círculo empresarial, la reputación lo era todo. ¿Quién querría trabajar ahora con un hombre que no solo estafaba con el dinero, sino que se acostaba con las esposas de sus socios? El teléfono de Elvira cobró vida. Era Héctor. Se quedó mirando el nombre en la pantalla un buen rato y luego contestó. «¿Has sido tú?», gritó él tan fuerte que tuvo que apartar el teléfono de la oreja. «Lo sé, has sido tú. Le has chivado a Vargas». «No sé de qué me hablas», respondió Elvira con calma. «No mientas. ¿Quién más podría ser?».
Robaste mis conversaciones. Entraste en mi teléfono. ¿Tienes pruebas? Preguntó ella, imperturbable. Quizás Coral se lo contó a alguien. O quizás no fuisteis lo bastante discretos. Cualquiera podría haberos visto. Tú. Héctor se ahogaba de rabia. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Vargas rompe el contrato. Son 300.000 euros de pérdidas. Además, exige que le devuelva los 150.000. No tengo ese dinero. Mi empresa se va a la ruina. Qué lástima, la voz de Elvira no mostraba ni una gota de compasión. Quizás deberías haber pensado antes con qué esposas te acuestas. Te voy a destruir, rugió él. No eres nadie sin mí, nadie. Una ratita gris a la que yo le di todo. ¿Qué me diste? Elvira sintió una oleada de fría ira. Me diste 15 años de humillaciones, el derecho a lavar tus calcetines y a aguantar tu mala educación. Y ahora vas a recibir lo que te mereces. Disfruta. Colgó la llamada y bloqueó su número. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de triunfo. Todo iba según lo planeado, incluso mejor de lo que esperaba. Las 2 semanas siguientes fueron una auténtica pesadilla para Héctor y una dulce venganza para Elvira. La noticia del escándalo se extendió por los círculos empresariales como la pólvora. Uno tras otro, los socios empezaron a cancelar contratos, alegando riesgos para su reputación. Las obras se paralizaron, los trabajadores se declararon en huelga exigiendo los salarios impagados, y la agencia tributaria, al recibir los materiales de la policía, inició una exhaustiva inspección de todas las operaciones financieras de la empresa de los últimos 3 años. Elvira se reunió con Pilar en la misma cafetería donde habían planeado la operación un mes antes. La abogada parecía tan satisfecha como un gato que se ha bebido un tazón de leche. Ha intentado pedir un crédito en 3 bancos, contaba mientras sorbía su capuchino. Todos se lo han denegado. Su reputación está por los suelos. La empresa está bajo investigación. Sus cuentas personales, embargadas. Está en la ruina, Elvira. En la ruina total y absoluta. ¿Y qué ha pasado con Coral?, preguntó Elvira. Oh, esa es otra historia, sonrió Pilar. Vargas le pidió el divorcio. Y lo hizo públicamente, en una rueda de prensa. Dijo que no toleraría la traición. La echó de casa ese mismo día. Ahora vive con una amiga, intentando encontrar trabajo. ¿Pero quién la va a contratar después de un escándalo así? Todo el mundo sabe que se acostaba con un cliente casado. Elvira sintió una punzada de remordimiento. Al fin y al cabo, Coral también era, en cierto modo, una víctima de Héctor. Pero luego recordó su risa en aquella oficina, cómo besaba el cuello de su marido, y el remordimiento se desvaneció. Cada uno toma sus decisiones y asume las consecuencias. ¿Y los niños? Esa era la única pregunta que realmente preocupaba a Elvira. A Marcos y a Carla no les afectará. Al contrario, Pilar sacó una carpeta con documentos. El juez ha fijado la vista para la semana que viene. Nuestra posición es inmejorable. Héctor no paga la pensión de alimentos. Tiene las cuentas embargadas. No puede mantener a los niños. La empresa se desmorona. Es más, teniendo en cuenta su causa penal, es casi seguro que el juez le restrinja sus derechos. Obtendrás la custodia total, el piso porque la hipoteca se ha declarado nula y una pensión que se le embargará de forma forzosa en cuanto tenga algún ingreso. Entonces, el piso se queda para mí, para ti y los niños. Es un bien ganancial, pero como los niños se quedan contigo, el juez os lo adjudicará a vosotros. Héctor tendrá que buscarse un sitio donde vivir. Elvira se recostó en la silla. Hacía un mes, yacía bajo la lluvia, humillada y destrozada, pensando que su vida había terminado. Y ahora tenía todas las cartas en la mano. Tenía a sus hijos, una casa, las pruebas de los delitos de su marido y un ejército de personas dispuestas a testificar en su contra. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo, pensativa. Él mismo se lo ha buscado. Si me hubiera pedido el divorcio de buenas maneras, si hubiéramos negociado el reparto de bienes, todo habría sido tranquilo y pacífico. Pero decidió desecharme como a un trasto viejo. Pensó que yo no podría hacer nada. Un error clásico, asintió Pilar. Subestimar a las mujeres tranquilas. Podemos aguantar mucho, pero cuando despertamos, que se preparen. Se echaron a reír, y Elvira, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la felicidad. No era regodeo, no era venganza, era, simplemente, felicidad. Era libre. Libre de un matrimonio tóxico, del miedo constante a no estar a la altura, de la necesidad de ser complaciente y sumisa. Esa misma tarde, cuando Elvira recogía a los niños del colegio, Marcos se le acercó con cara seria. «Mamá ha llamado papá», dijo. «Ha pedido vernos. Dice que quiere hablar». Elvira se tensó. «¿Y qué le has dicho?» «Que te lo preguntaría a ti». El chico guardó silencio.
Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos hemos mudado? ¿Por qué papá ya no viene? Se sentó a su lado en un banco. Carla jugaba cerca con una amiga, sin prestarles atención. Marcos, ya eres mayor y te voy a decir la verdad, empezó Elvira. Papá ha hecho cosas muy malas. Ha traicionado a nuestra familia, y ahora nos vamos a divorciar. Eso no significa que deje de ser vuestro padre, pero ya no podemos vivir juntos. ¿Te ha engañado?, preguntó Marcos sin rodeos. Elvira miró a su hijo, sorprendida. ¿Cuándo había crecido tanto? Sí, respondió con sencillez. Me ha engañado. Marcos asintió. Su rostro se endureció. Me lo imaginaba. Le vi hace como 6 meses abrazándose con una mujer cerca del centro comercial. Quise decírtelo, pero tuve miedo. Pensé que a lo mejor me había equivocado. Elvira abrazó a su hijo. Así que hasta los niños se habían dado cuenta. Así que ella era la única ciega, la única idiota que creía en una familia perfecta. Lo siento, mamá, susurró Marcos. Tenía que habértelo dicho. Tú no tienes que disculparte, cariño. Elvira lo apretó más fuerte. Tú no. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Elvira recibió un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Héctor. Se quedó mirando la pantalla, dudando. Ignorarlo o verse con él, y mirar a los ojos al hombre que una vez fue su marido y ahora era su enemigo. La curiosidad venció. Mañana. 3 de la tarde. Cafetería de la Plaza Mayor. Y solo hablar sin histerias. La respuesta fue instantánea. Allí estaré. Elvira apagó el teléfono y se fue a dormir, preguntándose qué querría decirle. ¿Disculparse, suplicar perdón o intentar intimidarla para que retirara las demandas? Fuera lo que fuese, estaba preparada. La vieja Elvira había muerto. La nueva no le tenía miedo a nada. Al día siguiente, Elvira llegó a la cafetería a las 3 en punto. Se había puesto a propósito un traje sastre, una chaqueta gris, una blusa blanca, pantalones oscuros. El pelo recogido en un moño impecable, un maquillaje mínimo. Quería parecer profesional, inaccesible, fuerte, no el ama de casa apocada que había sido un mes antes. Héctor ya estaba sentado en una mesa del rincón, y Elvira apenas lo reconoció. Había envejecido 10 años en esas semanas. Sin afeitar, demacrado, con ojeras oscuras. El traje caro le colgaba como un saco, parecía haber adelgazado mucho. Cuando levantó la vista hacia ella, había algo nuevo en sus ojos. No era ira ni arrogancia, era desesperación. Gracias por venir, dijo con voz ronca. Elvira se sentó frente a él, sin borrar una leve sonrisa de su rostro. Tienes 5 minutos. Habla. Él apretó los puños, conteniéndose a duras penas. Elvira, necesito que retires la denuncia a la policía. La de la firma. Por favor. ¿Para qué? Bebió un sorbo de agua, imperturbable. Porque es una causa penal. En su voz se oía un atisbo de pánico. Me pueden caer hasta 6 años de cárcel. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, asintió ella. ¿Why? ¿Cómo que y? Héctor se inclinó sobre la mesa. Elvira, soy el padre de tus hijos. ¿Quieres que crezcan con el estigma de que su padre estuvo en la cárcel? Deberías haber pensado en eso antes. Su voz se mantuvo uniforme, fría. Cuando falsificaste mi firma, cuando hipotecaste el piso donde viven nuestros hijos, cuando te gastabas el dinero de la familia en tu amante. Yo no me lo gastaba en ella, estalló él. Fue el negocio el que se comió el dinero. Tenía deudas, problemas con los contratistas. ¿Y ella? Elvira se inclinó hacia adelante, y sus ojos se convirtieron en 2 rendijas de hielo. Esa zorra pelirroja con la que te acostabas en la oficina. El piso que le alquilaste no lo pagaste con dinero. Las joyas, los restaurantes, los hoteles. ¿Todo eso no cuenta? Héctor palideció. ¿Tú cómo? Se calló, dándose cuenta de que se había delatado. ¿Me estaba siguiendo? Estaba reuniendo pruebas, le corrigió Elvira, para el divorcio. Y encontré muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que tienes una contabilidad B, que evades impuestos, que la mitad de tus contratos son una farsa. ¿Quieres que le pase todo esto a Hacienda? ¿O prefieres que el inspector lo descubra por sí mismo? El rostro de Héctor se contrajo. Le agarró la mano por encima de la mesa. Elvira, por favor, lo entiendo todo. He sido un gilipollas, un cabrón. Lo reconozco todo, pero no me remates. Ya estoy en el fondo. No me queda nada. La empresa se desmorona. Las deudas son enormes. El banco me reclama el crédito. Vargas me ha demandado. Perfecto. Se soltó la mano. Recibes lo que mereces. Lo voy a perder todo. Su voz se quebró, casi en un grito, y los otros clientes se giraron a mirar. Bajó el tono a un susurro desesperado. Me van a quitar lo último. Me quedaré en la calle, sin trabajo, sin dinero, con antecedentes penales. ¿Quién me va a contratar después de esto?
Me moriré en una zanja. ¿Qué quieres? Preguntó Elvira, cansada. Que te compadezca, que te perdone, que retire la denuncia y vuelva contigo como si no hubiera pasado nada. No negó él con la cabeza. Sé que eso es imposible. Solo te pido que retires la denuncia a la policía. Que haya divorcio, reparto de bienes, pensiones, todo lo que quieras. Pero una causa penal, Elvira. No aguantaría la cárcel. No podría. Las lágrimas asomaron a sus ojos, y Elvira se dio cuenta con sorpresa de que estaba llorando. Héctor, que siempre había sido tan fuerte, tan seguro, tan autoritario, lloraba como un niño, y ella no sentía ni una pizca de lástima. Y yo no pude soportar cómo me arrastraste del pelo a la calle, dijo en voz baja. Cómo me llamaste inútil y parásita. Cómo 15 años de mi vida se convirtieron en basura en un segundo. Pero, ¿sabes qué? Lo superé, y tú también lo superarás. Elvira. No. Se levantó de la mesa. Tomaste tu decisión cuando te liaste con esa puta, cuando decidiste que podías tratarme como a un trapo. Ahora, paga las consecuencias. Yo sigo adelante, sin ti, y estoy bien. Se giró para irse, pero Héctor se levantó de un salto y le bloqueó el paso. Los clientes ya observaban la escena abiertamente. Espera, su voz temblaba. Me pondré de rodillas si hace falta. Te lo suplicaré. Solo dime qué tengo que hacer para que me perdones, para que retires la denuncia. Elvira lo miró fijamente. Realmente estaba dispuesto a arrodillarse, allí, en la cafetería, delante de todo el mundo. El orgulloso y arrogante Héctor, que se creía el rey del mundo, estaba dispuesto a humillarse. Y eso debería haberle producido satisfacción. Debería haber sido un triunfo, pero solo sentía un vacío. No puedes hacer nada, dijo con calma. Ya es tarde, no hay perdón. Ve haciéndote a la idea de que tu vida está destrozada, igual que la mía lo estuvo aquel día. La diferencia es que yo encontré la fuerza para levantarme. ¿Y tú? Tú simplemente has recibido lo que te merecías. Lo rodeó y se dirigió a la salida. A su espalda se oyó un golpe sordo. Al volverse, Elvira vio que Héctor, efectivamente, había caído de rodillas en medio de la cafetería. «Elvira, vuelve», gritaba, sin importarle las miradas de asombro. «Te lo pido, te lo suplico, no hagas esto». Pero ella ya estaba saliendo por la puerta. Elvira caminaba a paso rápido por la calle, sin mirar atrás. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban, pero no se permitió detenerse. Solo cuando dobló la esquina y se aseguró de que Héctor no la seguía, se apoyó en la pared de un edificio y exhaló. Se había arrodillado, le había suplicado, justo lo que ella había deseado un mes atrás, cuando planeaba su venganza. Soñaba con verlo roto, arrepentido, implorando clemencia, y ahí lo tenía. Pero, ¿por qué en su interior no había alegría, sino una especie de amargura? El teléfono vibró. «Pilar, ¿qué tal la reunión? ¿Qué quería?» Elvira tecleó la respuesta. «Pedirme que retire la denuncia». Ha llorado y suplicado. Incluso se ha puesto de rodillas delante de todos. La respuesta llegó al instante. «Jaja, entonces está realmente jodido». «¿Y qué? ¿Te has negado? ¿Voy a casa? Bien hecho. Te mantienes firme. Hablamos por la noche». Elvira guardó el teléfono y llamó a un taxi. No tenía fuerzas para coger un autobús abarrotado después de un encuentro así. Durante todo el trayecto miró por la ventanilla, repasando la escena de la cafetería. La expresión de su rostro, el temblor de su voz, las lágrimas. No era el Héctor que había conocido durante 15 años. Aquel era fuerte, seguro de sí mismo, a veces rudo, pero nunca débil. Lo he roto, pensó Elvira. Completamente, definitivamente. Y por alguna razón, ese pensamiento no le trajo alivio. En casa, encontró a los niños haciendo los deberes. Marcos estaba inclinado sobre el libro de matemáticas. Carla dibujaba algo en un álbum. Una tarde normal, una vida normal, solo que sin el padre que antes llegaba del trabajo, hacía ruido en la cocina, preguntaba por las notas. «Mamá, ¿cuándo va a venir papá?», preguntó de repente Carla, levantando la vista de su dibujo. Elvira se sentó junto a su hija. «Cariño, ya hemos hablado. Papá ya no va a vivir con nosotros». «¿Pero por qué?». En los ojos de la niña brillaron las lágrimas. «¿Ya no nos quiere?». «Claro que os quiere». Elvira abrazó a su hija, sintiendo cómo se le encogía el corazón. «Es solo que papá y yo ya no podemos estar juntos. A veces les pasa a los mayores». «Es por esa tía», intervino de repente Marcos. «Os oí discutir aquel día, antes de que nos fuéramos». Elvira se quedó helada. Así que los niños lo habían oído. Claro que lo habían oído. Ella y Héctor no habían disimulado mucho sus peleas en los últimos meses. Sí, admitió. «Es porque papá traicionó a nuestra familia». Carla rompió a llorar, escondiendo la cara en el hombro de su madre.
Marcos apretó los dientes, intentando aguantar, pero también tenía lágrimas en los ojos. Elvira abrazó a ambos niños, meciéndolos como cuando eran bebés. Sé que os duele, susurró. A mí también me duele, pero lo superaremos juntos. Seguiremos adelante y todo irá bien, os lo prometo. No sabía si podría cumplir esa promesa, pero los niños necesitaban seguridad, un pilar, y ella debía ser ese pilar, pasara lo que pasara. Por la noche, cuando los niños se durmieron, Elvira se quedó un buen rato en la cocina con una taza de té, mirando por la ventana. La ciudad brillaba con sus luces. En algún lugar vivían otras familias, algunas con sus dramas, otras con su felicidad. Y ella tenía su venganza, una venganza exitosa y meticulosamente planeada. El teléfono volvió a cobrar vida. Un número desconocido. Un mensaje. Soy Coral. Necesito hablar con usted. Elvira frunció el ceño. La amante de Héctor quería hablar con ella. Después de todo, ¿audacia o descaro? ¿Sobre qué? Respondió cortante. ¿Sobre Héctor? Por favor, es importante. Puedo pasar mañana por la mañana. La curiosidad pudo más. Elvira aceptó verse en la misma cafetería donde se había encontrado con Héctor. Quería mirar a esa mujer a los ojos, entender qué clase de persona era. ¿Una simple amante, una cazafortunas o también una víctima del encanto de Héctor? A la mañana siguiente, Elvira volvió a la cafetería. Coral ya la esperaba. La misma belleza pelirroja que había visto un mes antes en la oficina, solo que ahora la belleza parecía ajada, el rostro demacrado y sin maquillaje, una chaqueta barata en lugar de ropa de marca, las manos temblorosas. Gracias por venir, empezó Coral cuando Elvira se sentó frente a ella. Habla rápido, respondió Elvira con frialdad. No tengo tiempo para largas conversaciones. Coral asintió. Entiendo que me odie, y tiene todo el derecho. Destruí su familia, pero tengo que decirle algo. Sobre Héctor. ¿El qué, exactamente? Me utilizó. Las palabras salieron a borbotones. Yo pensaba que me quería. Me prometió que se divorciaría, que se casaría conmigo, que empezaríamos una nueva vida. Decía que usted no lo entendía, que su matrimonio estaba muerto hacía mucho tiempo. Y yo le creí. Fui una estúpida, me creí cada palabra. Elvira sonrió con desdén. ¿Y? ¿Te has llevado una decepción? Me abandonó. Coral miraba a la mesa. En cuanto empezaron los problemas. Cuando mi marido me echó, cuando me quedé sin trabajo y sin dinero, Héctor simplemente desapareció. No coge el teléfono, no contesta a los mensajes. Para él solo era un juguete, un pasatiempo. ¿Y crees que eso me interesa? Elvira sintió una punzada de irritación. ¿Has venido a quejarte de tu vida? ¿A llorarle a la mujer a la que le robaste el marido? No. Coral levantó la vista, y había tanto dolor en sus ojos que Elvira se ablandó a su pesar. He venido a advertirla. Elvira se puso alerta, escrutando el rostro de Coral. ¿Advertirme de qué? Héctor está tramando algo, continuó Coral en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera que las escucharan. Ayer me llamó, por primera vez en 2 semanas. Al principio me alegré, pensé. Al grano, la interrumpió Elvira. Me preguntó por usted. ¿Dónde vive? ¿Con quién se relaciona? Si tiene abogada. Le dije que no sabía nada, pero él estaba raro. Furioso. Decía que usted lo había destruido, que se lo iba a quitar todo y que no permitiría que usted ganara. Amenazó, no directamente, pero su tono era aterrador. Dijo que si él lo perdía todo, usted también lo perdería. Mencionó algo de los niños. Me asusté y decidí que tenía que avisarla. Un escalofrío recorrió la espalda de Elvira. Los niños. Se había atrevido a mencionar a los niños. ¿Qué dijo exactamente de los niños? Que podría solicitar la custodia. Coral jugueteaba nerviosamente con una servilleta. Que demostraría que usted es una madre inadecuada que pone a los niños en su contra, que contrataría a los mejores abogados y se los quitaría. No sé si es realista, pero sonaba muy convencido. Elvira sintió como la rabia ardía en su interior. ¿La custodia? ¿Quería quitarle a sus hijos? Después de todo lo que había hecho, si ni siquiera tenía dinero para abogados. No tiene medios para pleitear, dijo en voz alta. Sus cuentas están embargadas. No todas. Coral negó con la cabeza. Tiene otra cuenta, offshore. La llevaba en secreto, incluso para mí, pero vi los documentos por casualidad. Hay unos 300.000 euros. Los escondía de Hacienda, de los bancos, de todo el mundo. Supongo que de usted también. 300.000 euros. Suficiente para buenos abogados y una larga guerra judicial. Elvira apretó los puños bajo la mesa. Así que tenía reservas. Así que todavía no estaba completamente derrotado. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó, mirando fijamente a Coral. ¿Qué quieres a cambio? Coral sonrió con amargura. Nada. No quiero nada.
Simplemente estoy cansada. Cansada de las mentiras, de la suciedad, de en lo que se ha convertido mi vida. Héctor nos engañó a las dos, a usted como esposa, a mí como amante. Nos utilizó y nos desechó cuando le resultamos incómodas. Y no quiero que le haga daño a nadie más, especialmente a los niños. Elvira guardó silencio, estudiando a la mujer que tenía delante. En sus ojos no había mentira, solo agotamiento y arrepentimiento. Quizás Coral realmente había sido una víctima del encanto de Héctor. Quizás ella también había pagado su precio por ese romance. De acuerdo, dijo finalmente Elvira. Gracias por la información. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Estás dispuesta a testificar en el juicio? ¿A contar lo que sabías sobre sus chanchullos financieros? ¿Sobre la cuenta offshore? Coral palideció. Eso podría ser peligroso. Peligroso es callar, respondió Elvira con dureza. Si me quita mis hijos, imagina cómo será su vida, con un padre estafador que solo piensa en sí mismo. ¿Quieres eso? No, susurró Coral. Claro que no. Entonces, ayúdame a detenerlo, definitivamente. Coral guardó silencio un buen rato, debatiéndose internamente. Luego, asintió. De acuerdo, testificaré. Lo contaré todo. Lo de la cuenta, cómo defraudaba a Hacienda, lo de la falsificación de documentos. Lo sé todo. Yo trabajaba en su oficina, llevaba parte de la contabilidad. Elvira sintió una oleada de triunfo. Era un as en la manga con el que ni siquiera había soñado. Una testigo desde dentro, alguien que conocía todos los secretos sucios de Héctor. Gracias, dijo con sinceridad. Sé que no es fácil para ti. Ya no tengo nada que perder, Coral se levantó. Mi marido se ha divorciado. No tengo trabajo. Mi reputación está por los suelos. Al menos limpiaré mi conciencia. Se intercambiaron los números de teléfono y Coral se fue. Elvira se quedó sentada, pensando en la nueva información. Una cuenta offshore. 300.000 euros. Héctor era más astuto de lo que había pensado. Pero ahora ella conocía su as en la manga. Y eso significaba que podía neutralizarlo. Por la tarde, llamó a Pilar y le contó lo de la reunión. ¿Una cuenta offshore? Silbó la abogada. Joder, pero eso es genial, Elvira. Si Coral lo confirma en el juicio, podemos exigir que se revelen todas sus cuentas. El juez le obligará a proporcionar información sobre todos sus activos. Y si se niega o lo oculta, es otro delito. Además, el juez no verá con buenos ojos que intente ocultar dinero del reparto de bienes. ¿Y qué hay de su amenaza de quitarme a los niños? Pura palabrería, respondió Pilar con seguridad. No tiene ninguna posibilidad. Primero, está bajo investigación. Segundo, no paga la pensión. Tercero, está relacionado con actividades delictivas. Un juez nunca le daría a los niños. Pero aún así, nos prepararemos. Recogeremos informes sobre ti de los vecinos, los profesores, amigos. Demostraremos que eres una madre excelente. Y sus intentos de quitarte a los niños los presentaremos como manipulación y venganza. ¿Cuándo es el juicio? En una semana. La primera vista sobre el divorcio y el reparto de bienes. Ven preparada para la guerra. Elvira colgó y sintió que la tensión la abandonaba. Todo iba según lo planeado. Incluso mejor, había aparecido Coral con su testimonio. Héctor creía que aún podía luchar, pero en realidad su derrota estaba sentenciada. Entró en la habitación de los niños. Marcos y Carla dormían plácidamente en sus camas. Arropó a su hija, pasó la mano por el pelo de su hijo. Sus hijos. Nadie se los quitaría. Nadie. La semana previa al juicio pasó a un ritmo frenético. Elvira reunió documentos, se reunió con Pilar, se preparó para todos los escenarios posibles. Coral le entregó copias de documentos financieros que había guardado de cuando trabajaba en la oficina de Héctor. Un auténtico arsenal. Cuentas, transferencias, esquemas para blanquear dinero. Todo fue a parar a una carpeta que cada día se hacía más gruesa. Héctor tampoco se quedó de brazos cruzados. Contrató a un abogado, no de los mejores, pero bastante experimentado. Elvira se enteró por Pilar, que había estado investigando. El abogado estaba especializado en divorcios sucios y sabía cómo apelar a la lástima, presentando a los hombres como víctimas de esposas codiciosas. Táctica clásica. Intentará presentarte como la despechada que se venga por celos, la advirtió Pilar. Dirá que lo llevaste a la bancarrota a propósito, que usas a los niños como arma. Prepárate para la mierda. Estoy preparada, respondió Elvira con calma. Un mes antes, esas palabras la habrían asustado. Ahora solo sentía una fría determinación. El día del juicio amaneció gris y lluvioso, como aquel día en que todo empezó. Elvira se puso un traje sastre azul oscuro, joyas mínimas, un maquillaje discreto, la imagen de una madre responsable y una mujer decente. Pilar la recibió en la puerta del juzgado con una sonrisa tranquilizadora. Todo irá bien.
confía en mí. Subieron a la sala de vistas. Héctor ya estaba allí con su abogado, un hombre de unos 50 años con cara de depredador y ojos fríos. Al ver a Elvira, Héctor se tensó, pero mantuvo la compostura. También llevaba traje, se había afeitado, se había arreglado, intentaba parecer un ciudadano respetable. La jueza entró a las 10 en punto, una mujer de mediana edad con rostro severo y mirada atenta. Recorrió la sala con la vista y dio comienzo a la sesión. El primero en hablar fue el abogado de Héctor. Empezó diciendo que su cliente era un padre ejemplar y un empresario honorable que había sido víctima de una esposa vengativa. Señoría, dijo con tono patético. Nos encontramos ante un caso clásico de venganza femenina. Mi representada hizo un gesto hacia Elvira. Incapaz de superar el natural enfriamiento en su matrimonio, ha decidido destruir al padre de sus hijos. Ha puesto en su contra a las fuerzas del orden. Ha difundido rumores difamatorios en los círculos empresariales. Ha manipulado la situación para que su negocio se hunda. Elvira escuchaba, apretando los dientes. Mentira sobre mentira. Pero Pilar le puso una mano en el hombro, como diciendo: paciencia, espera tu turno. Mi cliente admite haber tenido una relación extramatrimonial, continuó el abogado, pero fue un error, una debilidad momentánea. Se arrepiente y está dispuesto a pedir perdón. Sin embargo, su esposa ha convertido una ofensa personal en una operación de castigo. Presentó una denuncia en la policía, sabiendo que eso destruiría su carrera. Exige una pensión desorbitada, a pesar de que ella misma puede trabajar. Manipula a los niños, poniéndolos en contra de su padre. ¿Tiene pruebas de esa manipulación con los niños?, preguntó la jueza con severidad. El abogado vaciló. El testimonio del propio señor Morales. Los niños se niegan a verlo, no le cogen el teléfono. Quizás es que no quieren ver a un padre que ha destruido a su familia, intervino Pilar. Es una reacción normal de los adolescentes ante el divorcio de sus padres. Orden. La jueza golpeó con el mazo. Las preguntas. Después. Continúe. El abogado habló durante otros 10 minutos, describiendo el sufrimiento de Héctor y su amor por los niños. Elvira escuchaba a medias, esperando su momento. Finalmente, le tocó el turno a Pilar. Se levantó, sacó la gruesa carpeta y la depositó ante la jueza. Señoría, aquí se han reunido pruebas de la actividad delictiva del señor Morales. Falsificación de la firma de su esposa en un contrato de hipoteca, evasión de impuestos, tramas fraudulentas con contratistas, ocultación de activos, en particular una cuenta offshore por valor de 300.000 euros. En la sala se oyó un murmullo. Héctor se puso blanco como el papel. Su abogado le susurró algo nerviosamente. ¿Tiene pruebas de la existencia de esa cuenta?, preguntó la jueza, hojeando los documentos. Sí, el testimonio de una testigo que trabajó en la empresa del señor Morales y tuvo acceso a los documentos financieros. La señora Coral Vargas está dispuesta a declarar bajo juramento. Eso es ilegal, saltó el abogado de Héctor. Esos documentos se han obtenido de forma ilícita. Es una violación de la confidencialidad. Los documentos fueron proporcionados voluntariamente por una ex empleada de la empresa, replicó Pilar. No se ha cometido ninguna ilegalidad. La señora Vargas tiene derecho a testificar sobre lo que sabe. La jueza estudiaba los papeles con atención. Su rostro se volvía cada vez más severo. Señor Morales se dirigió a Héctor. ¿Puede comentar estas acusaciones? Héctor se levantó, intentando mantener la calma. Todo eso es mentira. Calumnias. Mi exempleada se venga de mí por un despido, y mi mujer. Mi exmujer solo quiere quitarme todo lo que he ganado. ¿Ganado o robado?, preguntó la jueza con frialdad. Aquí se indican, negro sobre blanco, sumas que no han pasado por su declaración de la renta, una cuenta offshore abierta a nombre de un testaferro. Son acusaciones muy graves, señor Morales. Tengo derecho a un abogado en la causa penal. Héctor empezaba a perder los estribos. Todo esto debe examinarse por separado, no en el proceso de divorcio. De acuerdo, asintió la jueza. Remitiré estos materiales a la Fiscalía para su investigación, pero en lo que respecta al divorcio y al reparto de bienes, continuemos. Pilar tomó la palabra de nuevo. Señoría, mi clienta solicita el divorcio, la custodia total de los hijos, la mitad de los bienes gananciales, incluido el piso, que no puede ser hipotecado sin su consentimiento, y una pensión de alimentos para los hijos de 1.500 euros mensuales. También solicita una pensión compensatoria para ella hasta que encuentre trabajo, ya que los últimos 15 años los ha dedicado a la familia y no ha tenido oportunidad de desarrollar una carrera profesional. 1.500 euros, explotó Héctor. No tengo ese dinero. Tiene 300.000 en una cuenta offshore, respondió Pilar con calma. Con eso le da para mucho tiempo. La jueza volvió a golpear con el mazo, pidiendo orden.
Héctor se dejó caer en su silla, con el rostro desfigurado por la rabia y la desesperación. Su abogado le susurraba algo al oído, pero él no escuchaba, clavando en Elvira una mirada llena de odio. Señor Morales, dijo la jueza con severidad, está usted obligado a proporcionar al tribunal información completa sobre todas sus cuentas y activos. Si la cuenta offshore existe realmente, y usted la ha ocultado al tribunal, se considerará un intento de fraude y de elusión de sus obligaciones. Le doy 3 días para presentar la documentación, o tomaré una decisión basándome en las pruebas existentes, y no será a su favor. Héctor apretó los puños, pero guardó silencio. Su abogado tomaba notas apresuradamente en una libreta. Ahora, la cuestión de la custodia, continuó la jueza. Señor Morales, ¿usted solicita la custodia compartida? Sí, Héctor se levantó de nuevo. Quiero ver a mis hijos. Son mis hijos y tengo derecho a participar en su educación. Nadie cuestiona su derecho a ver a los niños, intervino Pilar. Pero la custodia total debe ser para la madre. El señor Morales está bajo investigación. Su situación financiera es inestable. No tiene una vivienda fija. Además, los propios niños han expresado su deseo de quedarse con su madre. Porque los ha puesto en mi contra. No pudo contenerse Héctor. ¿Tiene pruebas?, preguntó la jueza. ¿Grabaciones de conversaciones? ¿Testigos? Los niños simplemente dejaron de hablarme después de que usted la arrastrara del pelo fuera de la oficina y la echara a la calle. Pilar sacó otro documento. Tenemos la declaración del vigilante de seguridad de ese edificio, que vio la escena. El señor Morales utilizó la violencia física contra su esposa. Esto también se tendrá en cuenta a la hora de decidir sobre la custodia. Elvira sintió que el corazón se le aceleraba. No sabía que Pilar había encontrado al vigilante, pero ese as se había jugado en el momento perfecto. Héctor abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Su abogado palideció. Era evidente que su cliente no se había molestado en contarle ese episodio. Estaba fuera de mí. Me pilló por sorpresa. La pilló con su amante, aclaró la jueza, mirando los documentos. Y en lugar de disculparse o al menos explicarse, utilizó la fuerza física. Señor Morales, eso lo describe a usted como persona de una forma extremadamente negativa. Pero quiero a mis hijos. La voz de Héctor se quebró en un grito. Quiero verlos. Es lo único que me queda. Por primera vez en toda la sesión, Elvira sintió algo parecido a la lástima. Él realmente quería a Marcos y a Carla, a su manera, egoístamente, pero los quería. Y ahora los estaba perdiendo, como había perdido todo lo demás. Pero luego recordó sus palabras de aquel día. Lárgate de mi vida, pedazo de inútil. Recordó el dolor en el cuero cabelludo mientras la arrastraba por la escalera. Recordó las fotos de coral con el collar que debería haber sido su regalo. Y la lástima se evaporó. Señoría, volvió a hablar Pilar. Mi clienta no se opone a que el padre vea a los niños, pero solo en un formato de visitas supervisadas, hasta que su situación se estabilice. Una vez a la semana, en presencia de la madre o de un observador neutral. Cuando se cierre la causa penal y su situación financiera mejore, se podrá reconsiderar esta cuestión. La jueza asintió. Una propuesta razonable. Señor Morales, ¿está de acuerdo con estas condiciones? Héctor miró a Elvira durante un largo y tenso momento. En sus ojos había una mezcla de odio, desesperación y algo más. Quizás una tardía comprensión de lo que había hecho. No tengo otra opción, dijo con voz ronca. Bien, la jueza tomó una nota. Ahora, el reparto de bienes. El piso, registrado a nombre de ambos cónyuges, se adjudica a la señora Montes y a los hijos, ya que el contrato de hipoteca se ha declarado nulo. El señor Morales recibe su participación en el negocio, pero dado el estado actual de la empresa, su valor se estima cercano a 0. O sea que no me queda absolutamente nada. Héctor se levantó de un salto. Ella se lleva el piso, los niños, todo el dinero. Usted mismo hipotecó el piso sin el consentimiento de su esposa, le recordó la jueza. Ocultó ingresos y activos. Utilizó la violencia. Destruyó a su familia con una infidelidad. ¿Qué esperaba obtener exactamente en el divorcio, señor Morales? Él guardó silencio, respirando con dificultad. La pensión de alimentos se fija en 1.500 euros mensuales para los 2 hijos, continuó la jueza, más 800 euros de pensión compensatoria para la exesposa por un período de 2 años o hasta su incorporación oficial al mercado laboral. Los pagos comenzarán en el momento en que la sentencia sea firme. Dada la existencia de la cuenta offshore, usted dispone de fondos para cumplir con sus obligaciones. Esto es un robo, graznó Héctor. Esto es justicia, respondió la jueza con frialdad. Se levanta la sesión. La sentencia será firme en 10 días, si no se presenta apelación. El mazo cayó sobre la tribuna con un golpe final. Todo había terminado.
Elvira permaneció inmóvil sin poder creerlo. Había ganado. Totalmente. Definitivamente. Pilar la abrazó por los hombros. Enhorabuena. Lo hemos conseguido. Héctor se levantó lentamente. Su abogado le decía algo, pero él no escuchaba. Miraba a Elvira, y en su mirada ya no había odio, solo vacío. Había envejecido otros 10 años en esas 2 horas de sesión. Un hombre roto, devastado, que lo había perdido todo. Se acercó a ella, y los guardias de seguridad se tensaron, listos para intervenir. Pero Héctor simplemente se detuvo a un par de pasos. ¿Estás contenta?, preguntó en voz baja. Elvira lo miró a los ojos. He recibido lo que merecía, igual que tú. Él asintió, como si esperara esa respuesta. Quería de verdad a los niños. Y a ti, una vez, también te quise. Lo siento. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Elvira lo siguió con la mirada, sintiendo un extraño vacío en su interior. La venganza se había consumado. La justicia había triunfado. Pero, ¿por qué no había júbilo en su alma? Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de papeleo, reuniones con abogados e intentos de volver a una vida normal. Héctor no apeló, simplemente no tenía fuerzas ni dinero para ello. La cuenta offshore existía de verdad, y por orden judicial, una parte considerable de los fondos se transfirió para pagar las pensiones y las indemnizaciones a Elvira. El resto se destinó a saldar deudas con bancos y acreedores. Elvira volvió a ahora su, piso. Se sentía extraño caminar por las habitaciones donde antes resonaba la voz de Héctor, donde veían la televisión juntos por las noches, donde él jugaba con los niños. Ahora reinaba un silencio, roto solo por las risas y las voces de Marcos y Carla. Los niños se adaptaron poco a poco. Marcos se volvió más serio, más maduro. Asumió el papel de hombre de la casa, ayudando a su madre con las tareas, protegiendo a su hermana pequeña. Carla a veces lloraba por las noches, preguntando por qué papá ya no los quería. Elvira abrazaba a su hija, explicándole que papá sí los quería, pero que estaba pasando por un momento difícil y que necesitaban tiempo. El primer encuentro de Héctor con los niños tuvo lugar un mes después del juicio. Elvira los llevó a un parque donde él esperaba en un banco. Les trajo regalos, una muñeca para Carla y un nuevo videojuego para Marcos. Tenía un aspecto aún peor que en el juzgado, más delgado, con canas en las sienes, con una chaqueta barata en lugar de sus habituales trajes caros. Carla corrió hacia él gritando, «¡Papá!», y lo abrazó. Marcos caminó más despacio, con recelo. Héctor se arrodilló, abrazó a ambos niños y rompió a llorar. Simplemente se quedó allí, de rodillas en el parque, llorando mientras abrazaba a su hijo y a su hija. Elvira se apartó, dándole su espacio. Se sentó en un banco cercano, observando la escena desde la distancia. Héctor les decía algo a los niños, ellos asentían. Carla también lloraba. Marcos se contenía, pero le temblaban los labios. Una hora después, Héctor se acercó a Elvira. Tenía los ojos rojos, pero el rostro tranquilo. «Gracias por dejarme verlos», dijo en voz baja. «Son tus hijos», respondió Elvira. A pesar de todo, él asintió, guardó silencio un momento, y luego preguntó inesperadamente. «¿Y tú? ¿Cómo estás?». La pregunta la pilló por sorpresa. Esperaba cualquier cosa. Reproches, ira, incluso súplicas para que volviera, pero no un interés sincero por su estado. Voy tirando, se encogió de hombros. Buscando trabajo, recuperándome. He conseguido trabajo como vigilante de seguridad en un centro comercial, dijo Héctor mirando al suelo. Pagan poco, pero es algo. Alquilo una habitación en un piso compartido. El caso penal todavía sigue su curso. El abogado dice que con suerte me caerá una condicional. Elvira guardó silencio. Una parte de ella quería decirle, te lo tienes merecido, recibes lo que te corresponde. Pero otra parte veía ante sí no a un enemigo, sino a un hombre roto que ya había pagado con creces por sus errores. Héctor, empezó, sin saber qué quería decir. Yo no quería destruirte, solo quería justicia. Lo sé. Finalmente levantó la vista hacia ella. Y tenías razón. Fui un gilipollas, un egoísta. Solo pensaba en mí. Tú me dedicaste 15 años, y yo te lo pagué con una traición. Tenías derecho a vengarte. No fue venganza, objetó Elvira, aunque sabía que se mentía a sí misma. Fue defensa, mía y de los niños. Llámalo como quieras, sonrió él débilmente. El resultado es el mismo. Lo he perdido todo. Y me lo merecía. Guardaron silencio. Los niños jugaban cerca. Sus risas resonaban en el parque. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó Héctor. No es haber perdido el dinero, el negocio, la casa. Es haberme perdido a mí mismo.
Me miro en el espejo y no reconozco a la persona que me devuelve la mirada. ¿En qué me he convertido? ¿En un estafador? ¿Un adúltero? ¿Un fracasado? Quizás te has vuelto más sincero, dijo Elvira, sorprendiéndose a sí misma. Antes te escondías detrás de la máscara del empresario de éxito, del padre cariñoso, del marido ejemplar, y era una mentira. Ahora te ves a ti mismo de verdad, con todos tus defectos. Él la miró con asombro. ¿Intentas consolarme? No negó Elvira con la cabeza. Solo digo la verdad. La cagaste, Héctor, pero bien. Pero tienes la oportunidad de empezar de nuevo, de ser mejor, por ti y por los niños. ¿Y el perdón? Su voz tembló. ¿Podrás perdonarme algún día? Elvira guardó un largo silencio, escrutando su rostro. El rostro del hombre al que había amado durante 15 años, al que le había dado hijos, con quien había compartido cama, sueños, vida, y que lo había traicionado todo en un instante. No lo sé, respondió con honestidad. Quizás con el tiempo. Pero ahora no. Ahora todavía duele demasiado. Él asintió, aceptando la respuesta. Esperaré lo que haga falta, e intentaré merecer al menos tu respeto, si no tu amor. Héctor llamó a los niños, se despidió de ellos, prometiendo volver a verlos en una semana. Carla lloraba, no queriendo soltarlo. Marcos abrazó a su padre en silencio y se apartó rápidamente, dándose la vuelta para ocultar sus lágrimas. Cuando se fueron, Elvira se quedó sentada en el banco, mirando los árboles otoñales. Las hojas caían, girando en el aire, como su vida anterior, que se había derrumbado y convertido en polvo. Pero después del otoño, llega la primavera. Después de la destrucción, la reconstrucción. Sacó el teléfono y abrió la aplicación de mensajería. Tenía un mensaje de Pilar. ¿Qué tal el encuentro? ¿Todo bien? Sí, tecleó Elvira. Todo bien. Gracias por todo. Sin ti no lo habría conseguido. Lo conseguiste tú sola, llegó la respuesta. Yo solo ayudé. Eres fuerte, Elvira. No lo olvides. ¿Fuerte? Un mes antes, esa palabra le habría hecho reír. Pero ahora, sentada en el parque después de encontrarse con su exmarido, realmente sentía una fuerza. No la que destruye a los demás, sino la que la levanta a ella misma después de caer. Pasó medio año de una nueva vida que Elvira estaba construyendo desde cero, como una casa sobre las cenizas. Consiguió trabajo como administrativa en un pequeño bufete de abogados. Pilar la ayudó con las recomendaciones. El sueldo era modesto, pero estable. Y lo más importante, volvía a sentirse útil, valiosa, no solo la sombra de su marido, sino una persona independiente. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba. Marcos incluso empezó a sacar mejores notas, como si el divorcio de sus padres le hubiera hecho madurar y asumir la responsabilidad de su propia vida. Carla todavía echaba de menos a su padre, pero ya no lloraba todas las noches. Dibujaba mucho, constantemente. En sus dibujos había familias felices, casas con jardines, gente sonriendo. La psicóloga a la que Elvira llevaba a su hija dijo que era una buena señal. La niña estaba procesando el trauma a través de la creatividad. Héctor venía todas las semanas, como había prometido. A veces paseaban por el parque, a veces llevaba a los niños al cine o a una cafetería. Seguía trabajando de vigilante, viviendo en la misma habitación compartida, pero tenía mejor aspecto. En sus ojos había aparecido una cierta determinación. El caso penal se cerró con una condena condicional y una multa considerable que iba pagando a plazos. No consiguió reflotar el negocio. Su reputación estaba irremediablemente dañada. Pero no se rendía. Buscaba opciones. Planeaba empezar algo nuevo, más honesto. Una tarde de primavera, mientras Elvira estaba en la cocina con una taza de té, sonó el timbre. Abrió y se sorprendió al ver a Coral. La examante de Héctor tenía un aspecto completamente diferente. El pelo corto en lugar de la larga melena pelirroja. Ropa sencilla, un mínimo de maquillaje. En las manos llevaba un ramo de flores. Elvira, hola, dijo con inseguridad. ¿Puedo pasar? Es solo un momento. Elvira dudó un segundo. Luego asintió y la dejó entrar. Fueron a la cocina. Coral dejó las flores sobre la mesa. He venido a darte las gracias, empezó sentándose, y a pedirte perdón de nuevo. Ya te disculpaste, le recordó Elvira sirviéndote en 2 tazas. Y me ayudaste en el juicio. Estamos en paz. No negó Coral con la cabeza. No estamos en paz. Yo destruí tu familia. Aunque Héctor fuera el iniciador, yo acepté. Sabía que estaba casado, que tenía hijos, y aún así seguía adelante. Fue mi elección, y tenía que pagar por ella. Y has pagado, Elvira se sentó frente a ella. Has perdido a tu marido, tu trabajo, tu reputación. Suficiente castigo para toda una vida.
Quizás. Coral abrazó la taza con las manos. Pero, ¿sabes qué? Estos 6 meses han sido duros, pero me han cambiado. He pensado mucho, he analizado. Me he dado cuenta de que toda mi vida he buscado el camino fácil. Me aferraba a hombres que parecían exitosos. Esperaba que ellos resolvieran mis problemas. Héctor no fue el primer hombre casado con el que estuve, pero sí el último. Elvira escuchaba atentamente, intentando entender a qué había venido Coral. ¿Arrepentimiento? ¿Redención? He encontrado trabajo, continuó Coral, de dependienta en una tienda. He alquilado un estudio en las afueras. Voy a una psicóloga, intento entenderme a mí misma. Y por primera vez en mi vida, siento que tengo los pies en la tierra. No en las nubes de las promesas de otros, sino en tierra firme. Y quería darte las gracias. Por extraño que suene, me salvaste con tu venganza, con tu fuerza. Me demostraste que se puede luchar y ganar sin perder la dignidad. Elvira sintió un nudo en la garganta. Nunca había pensado en sus acciones como algo inspirador. Para ella había sido simplemente una lucha por la supervivencia. No soy una heroína, Coral dijo en voz baja. Solo hice lo que tenía que hacer, protegerme a mí y a mis hijos. Para mí eres una heroína, sonrió Coral. No te rendiste, no te rompiste, no te hundiste. Y yo, al verte, me di cuenta de que yo también podía. Y aquí estoy. Llevo 6 meses sobria, añadió con timidez. Tenía problemas con el alcohol. Llevo 3 meses trabajando y pagando mi propio alquiler. Llevo 2 meses sin llorar por las noches. Son pequeñas victorias, pero son mías. Elvira extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de Coral con la suya. Estoy orgullosa de ti, de verdad. Es un camino difícil, pero lo estás recorriendo. Enhorabuena. Terminaron el té, hablando de la vida, de planes, de lo difícil que es empezar de cero pasados los 30. Cuando Coral se iba, abrazó a Elvira. Si alguna vez necesitas ayuda, llámame. Siempre estaré en deuda contigo. No me debes nada, sonrió Elvira. Simplemente, vive bien. Esa será la mejor gratitud. Cuando la puerta se cerró tras Coral, Elvira volvió a la cocina y miró el ramo. Rosas blancas, símbolo de nuevos comienzos. Las puso en un jarrón y pensó en lo extrañamente que se entrelazan los destinos de las personas. Hacía 6 meses. Ella y Coral eran enemigas. Ahora, 2 mujeres que habían sobrevivido a una catástrofe y se habían levantado de las ruinas. Ese fin de semana, Héctor iba a llevarse a los niños todo el día, por primera vez. Elvira estaba un poco nerviosa, pero decidió confiar. Él había cambiado. Quizás no del todo, quizás no para siempre, pero ahora era diferente, más humilde, más sincero, más humano. Cuando el sábado vino a por los niños, Elvira notó que se había cortado el pelo, se había afeitado, se había puesto una camisa limpia. En las manos no traía regalos caros, sino unos simples globos para Carla y un balón de fútbol para Marcos. Los traeré a las 8, dijo él. A las 8 asintió Elvira. ¿Y Héctor? ¿Sí? Gracias por esforzarte en ser un buen padre. A pesar de todo, él se quedó paralizado en el umbral, claramente sin esperar oír esas palabras. Luego, asintió lentamente. Es lo único que me sale bien ahora, pero seguiré esforzándome. Cuando se fueron, Elvira se quedó sola en el piso vacío. Una extraña sensación la invadió. No era soledad, era libertad. Tenía 8 horas enteras solo para ella. Sin obligaciones, sin exigencias, sin nadie a quien rendir cuentas. Se puso un chándal y salió a correr, algo con lo que había soñado durante años, pero para lo que nunca encontraba tiempo. Corrió por el parque, respirando el aire primaveral, sintiendo cómo trabajaban sus músculos, cómo latía su corazón. La vida bullía en su cuerpo y en su alma. La venganza se había consumado. La justicia había triunfado. Héctor había pagado por sus pecados. Pero lo más importante era que se había encontrado a sí misma. No a la esposa, no a la madre, no a la víctima. Simplemente a Elvira, una mujer que había atravesado el infierno y había salido de él más fuerte. Y por delante tenía un futuro, desconocido, intimidante, pero lleno de posibilidades. Ya no le tenía miedo, estaba preparada. Gracias a todos por seguir, espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.